5.000 vueltas para llegar a Sencova. Otra vez a la carretera cortada, otra vez vuelta para atrás y ya por fin encontramos un camino. A ver si por fin llegamos a la iglesia de madera, que se resiste. No sé si vamos a encontrar una iglesia o vamos a descubrir la Amazonas. Yo creo que vamos a descubrir la Amazonas directamente. Perdidos por Polonia. Por el camino verde que va a la ermita, que va a la ermita. Eso esperamos, que vaya a la ermita. Buenos días. Hoy hemos amanecido en Gorlice o algo así, como se pronuncie. Nuestra pretensión anoche era haber llegado a Sencova, pero había una carretera cortada, era de noche, el GPS nos metía por un camino que no cabía ni una bicicleta, dimos varias vueltas y al final decidimos amanecer aquí, en el aparcamiento del Lidl. Y esto es un centro deportivo. Ahora viene lo peor, mira. Quitar a los dos integrantes. A ver, hay que decirle a los niños que se tienen que ir para atrás. Espera tú. ¡Hala, Luna! A ver. Venga, que tengo que limpiar, anda, con cojín y todo. Hoy has dormido cómoda, ¿eh? Mira, estaba tú en la gloria bendita. Mira, mira, mira. Mira, mira. El Garfi no hace ni por moverse. El Garfi no hace ni por moverse. Menos mal que los pelos se quitan bien. Mira. Ahora vámonos a echar Garfi. ¿Qué pasa? ¿Estamos ahí comoditos, no? ¿Estamos a gusto, no? Preciosa. Venga, chiquinina. Vamos. Bueno, y si tras este intento no damos con la iglesia, habrá cosa mariposa. Pues tú me dices métete para la derecha, pero ya está otra vez en plan Messi ahí todo parado. Pues párate un poco, eso se... Ah, sí, sí, métete por aquí. Perdidos por la Polonia profunda. De narices que llevamos desde ayer por la tarde para ver la iglesia. Y ahora para que lleguemos esté cerrado. En fin, cosa de los viajes. Y encima, que dice que la que quiero que la iglesia soy yo, vamos. Pues sí, un poco perdido sí que íbamos, a pesar de llevar el navegador. Pudimos comprobar que aquí en Polonia, cuando cortan una carretera por obra, es un poco búscate la vida, porque realmente no veíamos que ofrecieran alternativas. El GPS se empeñaba una y otra vez en meternos por la misma vía, así que tuvimos que tirar un poco de imaginación, un poco de orientación y realmente un poco de suerte para llegar por fin a Sencova, aunque tampoco pudimos acercarnos mucho a las inmediaciones de la iglesia. $5.000 vueltas para llegar a Sencova.
Otra vez a la carretera cortada, otra vez vuelta para atrás. Y ya por fin encontramos un camino. A ver si por fin llegamos a la iglesia de madera, que se resiste. No sé si vamos a encontrar una iglesia o vamos a descubrir la Amazonas. Perdidos por Polonia. Por el camino verde que va a la ermita, que va a la ermita. Eso esperamos, que vaya a la ermita. ¡Aleluya! Gracias, Dios mío. 24 horas buscando la puñetera iglesia. Pero la hemos encontrado. Oh. Vaya tela. Pues sí, por fin encontramos la iglesia gótica de los santos Felipe y Santiago de Secova, aunque después de lo que nos costó encontrarla, nos llevamos una decepción al estar cerrada, por lo que tuvimos que conformarnos con verla desde afuera. La iglesia de madera está compuesta por una nave, un coro de 3 lados y fue construida sobre cimientos de grava. Las paredes de la iglesia están cubiertas con tejas de madera. El interior de la nave está cubierta con losas planas, con una ventana rectangular en el arco y un crucifijo de madera del siglo XVI. El interior de la iglesia es pobre, ya que fue dañada durante la Primera Guerra Mundial, y el material de madera se usó para trincheras y leña. La iglesia fue reconstruida en 1918. Y después de la visita en Secova, pusimos rumbo a Vinarova, a unos 20 kilómetros. Esta iglesia nos resultó mucho más fácil de localizar, ya que se encuentra a pie de carretera. Aunque de nuevo, decepción, estaba también cerrada. Así que tuvimos que verla desde afuera, igual que la anterior. Esta es la iglesia de San Miguel Arcángel. Fue construida alrededor del año 1500. En la primera mitad del siglo XVI, el interior estaba casi completamente decorado en policromía. Entre 1641 y 1650 se añadió una pintura de los ángeles guardianes en la nave. Entre los años 2010 y 2012, la iglesia fue restaurada después del daño causado en las inundaciones que sufrió en el año 2010.
y tras ver por fuera la iglesia de San Miguel Arcángel en Vinarova, ponemos rumbo en dirección a Hasov, a unos 65 kilómetros de aquí, con la intención de ver la iglesia de la Asunción de Santa María, que según dicen es la más grande y más antigua de las iglesias de madera de la pequeña Polonia. Esta vez tuvimos suerte y encontramos la iglesia abierta. La iglesia de la Asunción también es de estilo gótico. Fue designada por la UNESCO en 2003 Patrimonio de la Humanidad, como parte de las iglesias de madera del sur de la pequeña Polonia. Se construyó a partir de un armazón de madera, levantado después de 1459, y se amplió en 1624 con la construcción de la torre de tajamares de 25 metros, rematada con una cúpula o arcada alrededor de la iglesia sostenida por pilares. El interior de la iglesia está decorado con una policromía de 1494 y que es, probablemente, la policromía más antigua de su tipo en Europa, y que a su vez representa la colección de pinturas también más antigua de Polonia. Y después de haber visto la maravillosa iglesia de la Asunción, movimos la autocaravana al parking que hay justo delante de la misma, pues no lo habíamos visto al llegar y dejamos la autocaravana justo detrás de la iglesia, en un trozo de terreno aledaño a la misma, pero con bastante inclinación. Así que nos vinimos a este y aquí aprovechamos para almorzar, ya que se nos había hecho bastante tarde. Una vez que almorzamos, ponemos rumbo a Lankut, pero ¿a que no sabéis lo que nos pasó? Pues sí, de nuevo la carretera estaba cortada. Nuestra ruta era de 74 kilómetros y de una duración de 1 hora y 20 minutos aproximadamente. Pero al estar cortada la vía principal, tuvimos que dar un rodeo importante por la red secundaria y nuestra ruta pasó a 89 kilómetros y 2 horas de duración por carreteras de curvas pronunciadas, pero al menos era suficientemente ancha para circular con la autocaravana.
llegamos a Lancut y nos encontramos los accesos, como no, en obras. Cuando marcamos la ruta en el navegador, este nos indicaba que el acceso al camping era inalcanzable, así que por mucho que le insistíamos en marcar esa ruta, nos volvía a salir el aviso, pero no nos indicaba qué era lo que nos impedía llegar, así que decidimos ignorar el aviso y ya veríamos sobre la marcha si esto era así o simplemente era un error del navegador. Y al llegar a las inmediaciones del camping, pudimos ver lo que el navegador nos avisaba una y otra vez. Era esta señal de peso máximo, que estaba a unos metros antes de la entrada del camping, que nosotros entendimos que dicha señal era para advertir que no se podía circular por ese carril con un peso de más de 2,5 toneladas, pero que debería de estar colocada después de la entrada al camping, pues de otra forma ninguna autocaravana podría acceder al mismo. Una vez instalados en nuestra parcela y para terminar el día, Garfield y Luna nos deleitaron con su habitual juego de perseguirse el uno al otro. Buenos días, desayuno al sol y al aire libre. Hoy estamos en el camping de Lancut. Es una auténtica preciosidad. Aquí estamos desayunando y allá al fondo está la autocaravana de los gatos viajeros. Está levantando airecillo. ¿Tiene la nube oscura? When it held a gallery of the 4 paintings, please stop in front of the castle's founder. Ya, ¿tú te enteras de algo? Pues yo no me estoy enterando de nada. Pon un rumba en tu vida y te cortarán el césped. Se están poniendo hasta el culo de bosca, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira, es que esto es mortal. Brose. Brose te voy a dar a ti. Luna. Está desperezando. Joder, Arturo. No te muevas, Luna, ¿para qué? Te va a mover. No te mueves. No te mueves, Tito Fefi. Ya está. Tú no hagas mucho ¿Ya te has despertado, no, Luna? Tú espera que yo te vaya del todo y después te vas.